Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, Turku Aldua. Soy y estoy muy emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Hoy tenemos un tema que su copyright que muchos de ustedes estaban esperando: chismes, rumores y posibles confirmaciones sobre una de las parejas queridas de la pantalla, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como saben, su química en la exitosa serie Senu Kondieres y Salkam traspasó superíndice 3 la pantalla y dio lugar a una relación superíndice 3 en que cautivó superíndice 3 a fans de todo el mundo. Si bien la relación superíndice 3 n terminó superíndice 3, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3 n han estado circulando constantemente, especialmente con la reciente mudanza de Hande y ciertos eventos que han alimentado las especulaciones. Asu que prepárense porque hoy vamos a analizar todos los indicios, las pistas y los comentarios que sugieren que podrá haber un reencuentro amoroso en el horizonte e incluso si han construido un nuevo nido de amor. Antes de que nos adentremos en este jugoso tema, quiero pedirles que si son nuevos en el canal, se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, actores, actrices, cultura turca y todo lo que nos apasiona de este hermoso país. Y si ya son parte de la familia, Turku Aldua, muchas gracias por su apoyo. Significa mucho para mu. Ahora subamos a la chicha. Empecemos por recordar CU superíndice 3 comenzó superíndice 3 todo. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Senu Kondieres y Salkam, una comedia romántica que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un exitoso y fluo arquitecto, a cambio de una beca para estudiar en el extranjero. Como pueden imaginar, lo que comienza como un simple contrato pronto se convierte en algo mucho profundo. La química entre Hande y Kerem era innegable. Sus personajes Eda y Serkan eran adorables juntos, y la forma en que interpretaban sus escenas era tan natural que los fans comenzaron a sospechar que su relación superíndice 3 n iba ayud de la amistad. Y efectivamente durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3 n, para deleite de sus seguidores. Fue un bombazo mediático que recorrió superíndice 3 el mundo entero. Revistas de todo el globo publicaron portadas con la pareja, y sus nombres se convirtieron en tendencia constante en redes sociales. Su noviazgo fue muy público y documentado. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes más menos osos y se mostraban muy enamorados en eventos públicos. Parecua que habíamos encontrado a la pareja perfecta. Los fans con más menos o los bautizaron como Anker, un nombre que se convirtió superíndice 3 en Sinu superíndice 3 Nimo de amor y Pasiu superíndice 3 n. Cada aparición superíndice 3 n pública era un evento, cada entrevista, una oportunidad para demostrar su afecto mutuo. La prensa, por supuesto, no dejaba pasar una sola ocasión superíndice 3 n para capturar momentos de su vida en pareja. Desde viajes románticos a destinos paradisíacos hasta cenas íntimas en Estambul, todo era noticia. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación superíndice 3 n llegó superíndice 3 a su fin. A principios de 2022, Hande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3 n, dejando a sus fans devastados. La noticia fue recibida con incredulidad y tristeza. El hashtag #AnkerIsover se volvió superíndice 3 tendencia mundial en cuestión superíndice 3 n de minutos, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y lamento. Muchos fans se negaban a creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. ¿Pero por qué copyright terminaron? Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, pero se rumoreaba que las agendas ocupadas de ambos y las presiones mediáticas habían sido factores determinantes. El ritmo frenético de las grabaciones, los compromisos publicitarios y la constante atención superíndice 3 n de los medios habrían desgastado la relación superíndice 3 n. También copyright n se habló superíndice 3 de diferencias de personalidad y de proyectos profesionales que los mantenían alejados. Se decua que Kerem quería enfocarse en su carrera internacional, mientras que Hande prefería seguir consolidando su posición superíndice 3 n en el mercado turco. Sea cual sea la razón superíndice 3 n, la verdad es que su separación superíndice 3 n fue un duro golpe para sus seguidores. Y aquí es donde la historia se pone interesante. A pesar de su separación superíndice 3 n, Hande y Kerem han seguido manteniendo una relación superíndice 3 n cordial.
Se han felicitado mutuamente por sus proyectos profesionales, se han dado me gusta en redes sociales e incluso se han dejado ver en algunos eventos juntos, aunque siempre manteniendo las distancias. Esto ha alimentado las esperanzas de sus fans de que Alwyn y Dua puedan reconciliarse. Esta amistad post-ruptura ha sido minuciosamente analizada por los fans. Cada me gusta, cada comentario, cada coincidencia en un evento, ha sido interpretado como un aseo más menos al de que la llama del amor a UN no se ha extinguido. Ahora bien, Q Copyright ha pasado recientemente que ha intensificado los rumores de un posible reencuentro. A Q es donde entra en juego la famosa mudanza de Ande. Hace algunas semanas, se hizo público que Ande Eru Parrafoel se ha mudado a una nueva casa. Hasta a Q, nada fuera de lo normal. Sin embargo, lo que llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N de los fans fue la ubicación superíndice 3N de su nuevo hogar. La especulación superíndice 3N se desató superíndice 3 como un incendio forestal. Según informes de la prensa turca y comentarios de fans que se han convertido en verdaderos detectives, la nueva casa de Hande Estu, ubicada muy cerca de la casa de Kerem Bürsin. Lo oyeron bien. Al parecer, Hande ha decidido mudarse a las cercanías de su expareja. ¿Coincidencia? Muchos creen que no. Los fans han utilizado Google Maps, fotos de las redes sociales y testimonios de vecinos para confirmar la cercanía de las dos propiedades. Se dice que incluso se pueden ver las casas desde algunos puntos específicos. Esta cercanía ha desatado todo tipo de especulaciones. Serú que Hande y Kerem Estu, intentando retomar su relación superíndice 3N en secreto. Estaru trabajando juntos en algún nuevo proyecto y necesitan estar cerca. ¿O simplemente son buenos amigos que han decidido vivir cerca para apoyarse mutuamente? Las teorías son innumerables y cada fan tiene su favorita. Algunos creen que Estu trabajando en un nuevo proyecto juntos, tal vez una película o una nueva serie. Otros piensan que simplemente se estrau más menos han demasiado y decidieron darse una segunda oportunidad, lejos del ojo público. Por supuesto, no hay una respuesta definitiva. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido los rumores de una reconciliación superíndice 3N. Ambos han mantenido un perfil bajo en las últimas semanas, evitando dar declaraciones a la prensa sobre su vida personal. Sin embargo, sus fans están convencidos de que hay algo que amistad entre ellos. Y no los culpo porque las pistas son bastante evidentes. El silencio de ambos ha sido interpretado como una confirmación superíndice 3N implícita. El que calla otorga, dicen algunos fans, convencidos de que escondiendo algo importante. Otro indicio que ha alimentado los rumores es el hecho de que Hande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones en las últimas semanas. Aunque no hay fotos que los muestren en actitud romántica, el simple hecho de que se hayan reunido en público es suficiente para que sus fans se ilusionen. Se dice que han sido vistos cenando en restaurantes discretos, paseando por el parque e incluso comprando juntos en un supermercado. Además, algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos han publicado artículos en los que afirman que Hande y Kerem dándose una segunda oportunidad. Según estas fuentes, ambos se han dado cuenta de que se estrau más menos han mucho y que quieren intentar que su relación superíndice 3N funcione. Estos artículos, aunque no estuvieron confirmados, han sido recibidos con entusiasmo por los fans, que los han compartido masivamente en redes sociales. Pero ¿qué copyright opino yo de todo esto? Personalmente creo que es muy posible que Hande y Kerem copyright intentando reconciliarse. Su química es innegable, se llevan muy bien y han demostrado que se apoyan mutuamente. Además, el hecho de que Hande se haya mudado cerca de Kerem es una señal más menos al bastante clara de que quiere estar cerca de con diéresis copyright L. Creo que han aprendido de sus errores y dispuestos a hacer lo que sea necesario para que su relación superíndice 3N funcione. Ahora, si han construido un nido de amor, como dice el título, eso ya son palabras mayores. No hay evidencia concreta de que copyright viviendo juntos o planeando un futuro en común. Sin embargo, si los rumores son ciertos y dándose una segunda oportunidad, no descartará la posibilidad de que en el futuro decidan dar un paso en su relación superíndice 3N. Imagino un futuro en el que ambos construyan una familia juntos, una casa llena de amor y alegría. Será un final de cuento de hadas para una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Mientras tanto, solo podemos esperar y ver qué copyright sucede.
Estaremos atentos a cualquier nueva información superíndice 3N o indicio que pueda confirmar o desmentir los rumores de una reconciliación superíndice 3N. Y por supuesto, les mantendré copyright informados de cualquier novedad. No duden que seré copyright la primera en traerles cualquier noticia bomba. Pero dejemos de hablar de Hande y Kerem por un momento y pasemos a otra serie turca que también copyright N ha dado mucho que hablar recientemente, Yalu con Sisan. Esta serie, que ha sido un con copyright sito rotundo en Turquía y en el extranjero, cuenta la historia de Ferit, un joven mujeriego y adinerado que se ve obligado a casarse con Seyran, una joven de una familia humilde, para evitar un escándalo. Yalu con Sisan es una serie que combina drama, romance y comedia de una manera muy efectiva. Los personajes son complejos y bien desarrollados, y la trama es llena de giros inesperados. Además, la serie aborda temas importantes como la desigualdad social, la violencia de género copyright nero y la importancia de la familia. La ambientación superíndice 3N es espectacular, con paisajes impresionantes y decorados lujosos que transportan al espectador a otro mundo. El vestuario también copyright N es impecable, con diseños más menos elegantes y sofisticados que reflejan el estatus social de los personajes. Los actores principales, Afra Sarau Parrafoğlu y Mert Ramazan Demir, han logrado una química increíble en pantalla, lo que ha contribuido al con copyright sito de la serie. Sus personajes son muy diferentes, pero a medida que avanza la historia, comienzan a enamorarse y a superar sus diferencias. La evolución superíndice 3N de su relación superíndice 3N es uno de los principales atractivos de la serie, y los fans disfrutan viendo Ceu superíndice 3 se transforman de straum más menos a amantes. Lo que hace que Yalu con Sisan sea relevante para el tema de hoy es que también copyright N ha habido rumores de un posible romance entre Afra Sarau Parrafoğlu y Mert Ramazan Demir. Al igual que con Hande y Kerem, la química entre los actores es tan evidente que los fans no pueden evitar especular sobre su relación superíndice 3N fuera de la pantalla. La prensa turca se ha hecho eco de estos rumores, publicando fotos de los actores juntos fuera del set y analizando sus interacciones en redes sociales. Aunque Afra y Mert han negado los rumores en varias ocasiones, muchos creen que hay algo que amistad entre ellos. Han sido vistos juntos fuera del set, se han dedicado mensajes cariu más menos osos en redes sociales y han demostrado que se llevan muy bien. ¿Será que estamos ante otra pareja que traspasa la pantalla? Solo el tiempo lo dirá. Tendremos que estar atentos a sus superíndice 3 y más apariciones públicas para ver si hay alguna más menos al que confirme o desmienta los rumores. Y hablando de traspasar la pantalla, no podemos olvidarnos de otra pareja IQ superíndice 3 Nika de las series turcas, Demet Özdemir y Can Yaman. Estos dos actores protagonizaron la exitosa serie Erkenci Kuay, una comedia romántica que conquistó superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. Su química en la pantalla era innegable, y los fans se enamoraron de su historia de amor. Erkenci Kuay cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el jefe de la agencia. La serie es divertida, romántica y llena de situaciones CU superíndice 3 micas. Demet y Can lograron una química increíble en pantalla, lo que contribuye superíndice 3 al con copyright sito de la serie. La serie catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional, convirtió copyright dolos en estrellas reconocidas en todo el mundo. Al igual que con Hande y Kerem, y Afra y Mert, los rumores de un romance entre Demet Özdemir y Can Yaman eran constantes durante el rodaje de Erkenci Kuay. Los fans estaban convencidos de que los actores estaban enamorados, pero ellos siempre negaron los rumores. La tensión superíndice 3N sexual entre los personajes era palpable, y los fans no podían evitar fantasear con la idea de que esa química se extendiera fuera de la pantalla. Sin embargo, después copyright de que terminó superíndice 3 la serie, Demet y Can confirmaron que habían tenido una relación superíndice 3N durante un tiempo. Su noviazgo fue breve pero intenso, y aunque terminaron separándose, siempre han mantenido una relación superíndice 3N cordial. Su separación superíndice 3N fue un duro golpe para los fans, que habían depositado muchas esperanzas en su relación superíndice 3N. Sin embargo, ambos actores han seguido adelante con sus carreras y han encontrado el amor en otras personas. Lo que quiero destacar de estas tres parejas es que demuestran el poder de la química en la pantalla. Cuando dos actores tienen una conexión superíndice 3 en especial,
eso se nota en su interpretación superíndice 3N y puede generar un gran impacto en la audiencia. Y en algunos casos, esa conexión superíndice 3N puede incluso trascender la pantalla y dar lugar a una relación superíndice 3N amorosa en la vida real. El talento, el carisma y la química son ingredientes fundamentales para el con diéresis copyright cito de una serie de televisión superíndice 3N. Asu que volviendo a Ande y Kerem, solo podemos esperar y ver qué copyright sucede. Estaremos atentos a cualquier nueva información superíndice 3N que pueda confirmar o desmentir los rumores de una reconciliación superíndice 3N. Y si finalmente se confirma que han vuelto, será una gran noticia para todos sus fans. Les prometo que será copyright la primera en traerles la primicia. En resumen, hoy hemos hablado sobre los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, los indicios que apuntan a un posible reencuentro y la importancia de la química en la pantalla. También copyright N hemos hablado sobre otras parejas de series turcas que han dado mucho que hablar, como Afra Sarau Parrafoğlu y Mert Ramazan Demir, y Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem volveru N a estar juntos? ¿Qué copyright opinan de Yalu con diéresis an? ¿Él es su pareja favorita de series turcas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Muchas gracias por ver y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao.